También te quería preguntar, que, y a raíz de esto de los canales de YouTube y tal, que tus vídeos más vistos en YouTube son de arquitectura. El, el podcast que hacías antes de arquitectura y tal, Sí. pues he estado viendo y hay alguno que tiene 170.000 visitas. ¿Cómo puede cambiar de arquitectura a videojuegos? Que yo imagino que mucha gente que venía por arquitectura y se encontró esto de los videojuegos y dijo, bueno, pues esto no es para mí. A ver, claro, pasan varias cosas, ¿vale? La primera, pues sí, efectivamente. El canal que yo tengo antes era un podcast o en vídeo, como sea, se llamaba Señor Arquitecto, de que yo pues contaba un poco muchas de las consultas que me hacían más habituales y que, bueno, más se repetían y gustaba y ganabas cierta autoridad. O sea que yo ahora mismo, o sea, yo estaba ejerciendo arquitectura en un sitio que no es donde yo había estudiado, un sitio donde no hay tampoco estudios de arquitectura y donde todos los estudios de arquitectura que hay son o temas familiares, pues, o gente que ha venido de estudiar fuera, lo que sea. Entonces aquí no me conocía nadie. Entonces, para ganar un poquito de autoridad, pues empecé a publicar por donde pude, ¿no? Para que pues, cuando alguien buscase en Google, pues, apareciese yo. Y encontré allí, la verdad, un medio que, bueno, que salió chulo, que salió bien. Y luego, la siguiente pregunta que me habías hecho era, ¿cómo es lo de pasar de, bueno, pues en mi caso fue bastante gradual, porque yo como arquitecto no hacía VTOs, no hacía casas típicas y tal. Yo tuve bastante suerte y como arquitecto hacía espacios un poco especiales. Hacía desde salones de juego a edificios educativos no tradicionales, salas para proyectos, sedes para empresas que quieren hacer cosas un poco raras. Muchos espacios de estos que no tienen nombre, ¿no? Yo hacía cosas así un poco curiosas, basadas en muchas de las cosas que luego hacemos ahora. Yo que explico, ¿no? Que un espacio tiene que generar un comportamiento, ese tipo de cosas. De allí me llegaban encargos curiosos. Un poco distintos. ¿Curiosos cómo? Si puedes contarlo, si no, no. Sí, no. Pues uno de los encargos, lo que pasa es que al final no se llegó a hacer, era para diseñar, por ejemplo, unos cenotafios o unas tumbas debajo del lago, unas cosas un poco raras. No, pero y luego algunos de otros encargos era simplemente diseño para, espacios virtuales. El diseño para videojuegos o diseños así. A través de quien era mi maestro de dibujo, porque yo pues por las mañanas, todas las semanas iba a dibujar con Marco Raya, lo digo por si lo queréis buscar. Pues entré en contacto con estudios de videojuegos de aquí que necesitaban a alguien con cierta urgencia pues que les diseñase, en este caso era una ciudad para un MMO y tal. Y entré por ahí. Pero claro, yo entré por ahí, digamos, ya sabiendo hacer un poco, porque yo lo hacía por hobby, lo de diseñar environment. O sea, yo no hacía game design. O sea, yo hacía game design a mi manera, que era dibujando casitas, ¿no? Porque yo también, pues, a mí los videojuegos, o sea, yo estoy muy sesgado. Yo hablo de videojuegos y no estoy hablando de todos los videojuegos. Hablo de los videojuegos que a mí me gustan. Y esos son unos poquitos. Y esos son, pues, en los que el espacio es muy importante, tal y cual. No estoy hablando de FIFA, ¿no? Ni de Call of Duty. Aunque también podrían, porque ahí el espacio... Pero bueno, me estoy yendo, perdona. Entonces, la cosa es que en el momento en el que yo empiezo a ver que puede ser una cosa estable y me ofrecen un trabajo estable, bueno, en un estudio de videojuegos, yo decido cerrar mi estudio, que fueron 6-9 meses para terminar con todos los clientes y tal, y firmar como empleado y entrar a trabajar de eso. El trabajo que yo hacía de environment en realidad también era de level design, entonces yo ahí, pero claro, los estudios pequeñitos no tienen level designer, tienen game designer. Hubo una vacante, me presenté para game designer, me cogieron y entonces ahí estuve de game designer. He estado ahí proyectos, por ejemplo, en los que salgo en las dos créditos en los dos, ¿no? Empecé como environment y acabé como luego te voy a preguntar sobre eso, porque sí. Y de allí, pues... Claro, la cosa es que cuando tú eres aficionado a esto, y más si vienes de, pues eso, de una época en la que tampoco hay estudios reglados sobre videojuegos tal, tú realmente no sabes si esto se da bien o mal, porque tú eres la única persona que conoces que se interesa en esto. Pero cuando te expones y empiezas a trabajar con gente, empiezas a ver cómo se trabaja, pues ahí veis que, ostras, sí que sí que tienes cosas que decir. Dices, joder, yo aquí tengo un futuro, tengo tal, porque resulta que lo que yo he ido estudiando, lo que yo he ido aprendiendo tal, aquí se aprecia, se usa y yo aquí creo que, bueno, me puedo hacer carrera. Y no, y la arquitectura me lo quité completamente. O sea, sigo siendo arquitecto colegiado, y sigo teniendo mi seguro y sigo haciendo más, pero mi ocupación principal no es eso. Y de hecho no cojo clientes de eso, ni nada. O sea, ya no coge clientes de arquitecto. No,
no, desde hace años ya no. No, porque no es que no quiero. No es por eso, es que el problema de los encargos de arquitectura empiezan muy bonitos, porque empiezas diseñando y tal. Pero luego está la parte en la que tienes que empezar a tratar con ayuntamientos, conseguir licencias, empiezas a trabajar con profesionales que están en la obra que están siempre de mala leche y tal. Esa parte ya, porque claro, ser arquitecto no es solo diseñar, es también ser director de obra, es también ser responsable de mucha gente. Y es una cosa que o te gusta por lo que sea, o la acabas haciendo porque tienes una pistola en la cabeza, porque si no estás atento a alguien se va a hacer daño, ¿no? Y eso quema, joder. Entonces, a mí créeme, lo de que me llamen por teléfono y decir no atiendo encargos, no me cuesta nada. O sea, pero no, y lo dudo. Creo que me has respondido. Cuando empieces a ver la conexión con los videojuegos de la arquitectura. Que esa pregunta es un poco complicada porque realmente yo nunca he visto la percepción del espacio como que es diferente, videojuegos y arquitectura. O sea, al revés. Sí que tienen una interpretación diferente, hay escalas diferentes, pero a mí siempre me ha parecido un poco la misma disciplina. Lo que pasa es que con ojos diferentes. La arquitectura se vive con tus ojos, con tus pies y con tus manos. Los videojuegos se viven con los ojos que te ha puesto un señor en la pantalla del ordenador, y que tiene otras reglas, ¿no? Y tal, pero las sensaciones espaciales son, no, pues de hecho, nosotros, pues cuando estás en la carrera, pues trabajas mucho, no trabajas construyendo edificios. Tú trabajas con maquetas, tú trabajas con 3D. Entonces, realmente el entorno virtual es de lo primero que aprendes en la carrera. Ya sea virtual de ordenador o virtual de maqueta. Tú trabajas haciendo reproducciones, o sea, no pillas ladrillo y te construyes una casa para enseñar cómo te ha quedado, ¿no? Entonces, siempre ha sido un poco lo mismo. Hay diferencia. Y es verdad que la arquitectura pues tiene más restricciones porque, quiero decir, además de por seguridad y porque las tienen que mantener en pie y todo eso, me refiero a restricciones de diseño, pues porque el enunciado siempre es el mismo. Es haz una casa, hospital, lo que sea tal, que haga más fácil y más feliz la vida de las personas. Ya está, no te van a pedir un edificio para que las personas pasen miedo, ¿sabes? Ahí es cuando los espacios virtuales pues tienen un rango bastante más amplio de cosas que puedes hacer. Sí, yo siempre lo he dicho. Yo siempre que me pongo a diseñar con el 3D Max, a mí es como un lienzo en blanco y que puedo hacer lo que quiera. Mientras no se caiga luego. Bueno, también te quería preguntar, ¿cuál fue tu primer proyecto de diseño en niveles? Nos has estado contando antes del MMO, pero no sé si ese fue el primero. Proyecto pagado. Pues sí, fue para un MMO de cuando la fiebre de los videojuegos blockchain. Y básicamente querían hacer una ciudad y se diseñó bien. Sí, eso fue lo primero que hice. Que es verdad que me contrataron como environment, pero claro, como no había level designer ni nada, pues yo en realidad ese environment lo que entregaba a arte era un blockout de la ciudad y unos dibujos de cómo tenía que ser cada edificio. Entonces, claro, ese primer encargo de environment, o sea, yo no sé ilustrar. O sea, yo lo de ilustrar una casita y dibujar una casita, yo eso no lo hago bien, o no lo sé hacer, o no entiendo dibujar esa casita sin estar entendiendo el espacio alrededor, ¿no? Entonces, cuando hago este encargo de dibujar no me piden dibujar una ciudad, me piden diseñar una ciudad navegable para que, cuando además es un MMO de estos que no ofrecían mucho, pues porque era simplemente pues un tema blockchain y tal. Entonces, como no ofrecían mucho, lo único que podía ofrecer era pues que el sitio por el que podías navegar con tu personaje pues fuese interesante. Y eso sí salió bien. Y además, qué guay, qué guay. Y sí. Qué guay. Eso yo creo que no es mejor. Al final, que te paguen también está bien, ¿no? Pero tener más material para portfolio, pues yo creo que es... Bueno,